La agenda política en Fórmula. 8 de la mañana con 4 minutos, tiempo del centro del país. Ya está Fernando Ávila para hablar de política. Antes de hablar de política hay que informarle al auditorio que ya el Fútbol Club Barcelona es campeón del Mundial de Clubes, supera al River Plate 3-0. Y bueno, pues ya este partido que quería jugar el América, ya sabes lo que tantas cosas que dijo, bueno, pues ya el Barcelona es el campeón de este torneo, de este campeón de clubes. Pues anotaron los grandes, los que siempre anotan de este club, de este, pues, lo que ya se veía era pues prácticamente un hecho. El River es uno de los grandes a nivel mundial, y bueno, pues el Barcelona supera a River, se convierte en campeón mundial de fútbol en este torneo que se lleva a cabo allá en Yokohama, Japón. Y ya, vamos de lleno a la política. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jaime, muy buenos días, amigos del auditorio. Pues muchísima actividad, cerrando oye, el año con mucha. Ni parece en efecto que esté terminándose 2015. La realidad es que hay una muy intensa actividad política. Tenemos simplemente esta semana lo que fue la aprobación propiamente de la Cámara de Senadores de la reforma política del Distrito Federal. Falta todavía, por supuesto, un proceso importante. Sin embargo, sin duda alguna, ya a partir de los acuerdos, de la coincidencia que ya tienen los diferentes partidos políticos, lo cierto es que se prevé que no haya mayores ajustes o mayores complicaciones para que la misma transite adecuadamente, que la aprueben eventualmente igual los mismos congresos locales, y en consecuencia, en efecto, el próximo año pues esté sumando esta a la elección ya del 2016, que venía suficientemente cargada con 3 estados que van a tener elecciones, 12 para gobernador. Se sumará sin duda alguna esta elección también para elegir a lo que será el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. ¿Qué características tendrá ese Congreso Constituyente y qué característica tendrá, yo no, porque no soy capitalino, pero los capitalinos cuando acudan a una urna? ¿Por qué elegirán? En el caso particular, insisto, se modifica de alguna suerte lo que venía siendo el proceso electoral para el próximo año, porque en principio los habitantes de la Ciudad de México no tendrían por qué acudir a la elección, no iban a ir a votar el año que entra. Ahora sí, si lo determinan, tendrán el derecho de poder elegir a los representantes al Congreso Constituyente. Se elegirán 60 representantes por un principio interesante que se está manejando de representación proporcional, pero mediante voto. 40 serán designaciones ya establecidas a partir de representatividad de la Cámara de Diputados, de la propia Cámara de Senadores, del Gobierno Federal, y con esta determinación serán 100 los diputados o los asambleístas constituyentes que conformarán propiamente la constitución de lo que hoy conocemos como Distrito Federal, próximamente Ciudad de México, misma que de acuerdo a la reforma constitucional deberá entrar en vigor el 1 de enero del 2017. ¿El delegado que entró en funciones hace algunos meses terminará siendo delegado o terminará siendo alcalde? No, en el caso de quienes fueron electos delegados, jefes delegacionales, tienen que seguir siendo jefes de elecciones, no se les puede transformar la denominación, ni las características, ni siquiera las facultades. Lo que estaría eventualmente en un tema de discusión que seguramente abordará la propia Constitución de la Ciudad de México será el periodo que deberá de cubrir el nuevo jefe de la demarcación territorial, el alcalde como tal. Recordemos que la propia reforma del Distrito Federal lo que está provocando es que el Distrito Federal deja de ser Distrito Federal y se convierte en Ciudad de México. No solamente es un cambio de nombre, es un cambio en la estructura política de gobierno de la propia Ciudad de México, lo cual va a modificar a los actuales jefes delegacionales de las delegaciones para convertirse ya no en delegaciones, sino en demarcaciones territoriales encabezadas por un alcalde y un cabildo, similar a como sucede en todos los estados de este país. El tema será que en qué momento van a entrar en funciones estos nuevos alcaldes. Si vamos a esperar hasta la elección del 2018 para que arranquen de manera conjunta con la elección que se hace en ese año y que estaba prevista para la renovación de la Asamblea. Se pongan de acuerdo al calendario. Exactamente, al mismo acuerdo del calendario normal, o si la Asamblea Constituyente determina la Constitución que deban de entrar, por ejemplo, en una elección programada para 2017, tomando en consideración que la Constitución entraría el 1 de enero del 2017 y que eventualmente recorten los tiempos. Podría ser, eventualmente tendría que hacerse ahí alguna modificación interesante, pero puede ser el caso, digamos. Eso se va a discutir se tendrá que discutir en lo que sería la propia Asamblea Constituyente como tal, lo que marque la propia Constitución de la Ciudad de México, es correcto, y cómo determine qué va a pasar, insisto, con el caso de los delegados, de los jefes de elecciones actuales. La lógica nos dice que tendrán que terminar su periodo, que la Constitución Política de la Ciudad de México entraría en vigor, si los plazos se cumplen, el 1 de enero del 17, transitará durante 2017 en los ajustes administrativos y estaría previendo una elección, ya la primera elección
constitucional de la Ciudad de México como tal para junio del 2018. Oye, estamos platicando con Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, hoy me llama mucho la atención lo que trae el diario Reforma. Señala que están pues prácticamente en riesgo 17 alcaldías de 33 en Morelos, o sea, más de la mitad por litigios. ¿Qué pasa ahí? Es un esquema interesante. Bien, finalmente la parte del municipio es quizás quien resiente mucho más este tipo de aspectos, quien va acarreando de alguna manera mucho más lo que van haciendo administraciones anteriores. Por ejemplo, simplemente el caso de lo que mencionas de Morelos, hay litigios que vienen del 2003. ¿Estás hablando? ¿Pero qué culpa tiene Ninguna, actual... pero el tema es que esto no son situaciones que se hacen a título personal. Es decir, el presidente municipal de 2003, que es el litigio más antiguo, pues tomó esa determinación no como persona, independientemente de quién fuera en ese momento de X municipio. Lo toma como presidente municipal, como responsable de una presidencia municipal y responsable de una administración, ¿no? Y en consecuencia, la decisión que se toma trasciende no solamente a la persona que la toma, sino por supuesto a la administración, que sucede en todos los casos. Es decir, una determinación que toma el gobernador de X estado, independientemente de quién la tome, pues por supuesto que trasciende a las demás administraciones. El mismo caso del gobierno federal, determinaciones ahorita, por ejemplo, para la creación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, la está tomando el gobierno federal actual, y sin embargo quien lo echará a andar será el presidente del siguiente sexenio. Oye, pero suena complejo, ¿no? Imagínate, ponen en vilo la gobernabilidad de las entidades. Por supuesto. De las alcaldías, en ese caso. Sin duda alguna, más que la gobernabilidad, porque sin duda alguna también contamos afortunadamente con los elementos o los instrumentos para saber qué hacer en caso de la eventual destitución de los alcaldes. Lo que sí pone en riesgo o en complicación es quienes resultaron electos por la ciudadanía, que de pronto no puedan ni siquiera tomar formalmente ejercicio de sus funciones por una decisión del Tribunal Contencioso. Por cuestiones que se están litigando de tiempo atrás. Es correcto, hasta de 15 años. Fernando, muchas gracias. Un gusto, Jaime. Viene cargada. Y es su cumpleaños, Además, al rato vamos a partir el pastel y toda la cosa. Muchas gracias. No, viene cargado, pero bueno, cerrando viene el año. ¿Mariachi, Fer? Sí, ya Ya, los payasos también. Y los globos. Gracias, vamos a una pausa. Fernando Ávila, que es su cumpleaños. Vamos a tener pastel aquí en cabina. Las 8:12, regresamos.